Bienvenidos, bienvenidas a nuestra penúltima conferencia del ciclo miércoles en las Ciencias Sociales y Humanidades, trimestre 21 otoño. Antes de iniciar con la conferencia, les pido por favor a quienes nos acompañan aquí en Zoom que mantengan sus micrófonos apagados. Como siempre, al final habrá un espacio para las preguntas y respuestas. Para quienes nos acompañan en Facebook, también podrán hacer preguntas en la sección de comentarios del video. Igual, al final va a estar el espacio para eso. Les pido por favor también que nos ayuden a escribir su nombre completo para quienes están en Zoom en el chat, para quienes nos acompañan en Facebook, en el apartado de comentarios del video, para saber quiénes nos acompañan el día de hoy. Es nuestra manera de pasar lista. Quienes nos acompañen al menos a 5 de nuestras conferencias, les vamos a hacer llegar una constancia por su asistencia, pero si nos acompañan al menos a 8, además de la constancia, les vamos a obsequiar un libro. Para quienes nos acompañan en Facebook, les recordamos que solamente contamos como asistencias quienes estén durante el video. Después, cuando termine la transmisión en vivo, ya no cuentan como asistencias. Ahora sí, sin más preámbulo, quisiera presentarles a nuestro ponente del día de hoy. Hoy tendremos, como les decía, la penúltima conferencia titulada Acompañamiento psicosocial de jóvenes con experiencia de migración desde la psicoeducación, que será impartida por la maestra Nidia Obregón Velasco. Es licenciada en psicología y maestra en psicología con residencia en terapia familiar, con enfoque sistémico y narrativos colaborativos por la UNAM. Cuenta con una especialidad en masculinidades alternativas. Es profesora investigadora en la Facultad de Psicología de la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, con reconocimiento al perfil deseable por la SEP, renovado por cuarta ocasión. Asesora de múltiples trabajos de investigación, integrante del cuerpo académico consolidado CEA 197, intervenciones psicológicas y socioculturales en familia, género, migración, educación y salud. Ponente y tallerista en foros nacionales e internacionales sobre temas de violencia, terapia familiar, crisis familiares, género, migración, educación y salud. Psicoterapeuta familiar, miembro de la Latin American Studies Association, fundadora del programa de educación continua de la Facultad de Psicología de la Universidad de Michoacán antes mencionada, donde actualmente coordina el ingreso del personal docente. Responsable y colaboradora de múltiples investigaciones financiadas por fondos mixtos, como CONACYT, CUECITEC, Michoacán, CONACYT y fondos sectoriales, salud, coordinación de investigación científica y actualmente del programa presupuestario F003, Programas Nacionales Estratégicos de Ciencia, Tecnología y Vinculación con los sectores social, público y privado. Integrante de varias redes de investigación, como CUMEX, Red Mexicana de Psicología Social, RedFam, Curimi. Autora y coautora de diversas publicaciones en libros y revistas a nivel nacional e internacional de libre acceso, disponibles en academia.edu y en ResearchGate. Maestra Nidia, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por aceptar nuestra invitación. Y sin más preámbulo, les cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lupita. Agradezco mucho pues la invitación que me han hecho a compartir un poco de lo que hacemos acá en nuestro trabajo pues investigativo e interventivo, como lo irán viendo. Ahí en la semblanza que hizo Lupita faltó decir que también soy oriunda de la Ciudad de México. De hecho, me crié enfrentito de la UAM Iztapalapa. Entonces, conozco muy bien sus instalaciones. Yo de niña corría por ahí, en los jardines, en las salas de los maestros, en los salones. Bueno, tengo muy buenos recuerdos. Entonces, para que me sientan más cerquita, ¿no? Yo también tengo muy buenos recuerdos de la UAM Iztapalapa. Y dos de mis hermanos son egresados de allá, ¿no? Uno de economía y otro de ciencias políticas, me parece. Bueno, pues sin más preámbulos, el tema que les voy a hablar, pues tiene que ver un poco pues con todo el trabajo que nosotros hemos realizado acá en Michoacán, desde, pues básicamente casi desde que llegué acá. Yo llegué aquí como en el 2006 y empezamos a trabajar muy fuerte, digamos, la parte investigativa como entre el 2008 y 2009. Entonces voy a comenzar a presentar. Les preparé una pequeña presentación, bueno, no tan pequeña, pero al fin y al cabo una presentación que apoye precisamente pues lo que voy a irles compartiendo. Espero que ya se esté visualizando, me parece que sí.
Y bien, es importante que también yo les comente que pues mucho del trabajo que hacemos acá en la universidad y sobre todo en la Facultad de Psicología, pues es un trabajo muy colectivo, ¿no? Estamos integrados, pues como en muchas otras universidades, por cuerpos académicos. Y en este caso, pues esta pertenencia que yo tengo al cuerpo académico 197, pues es lo que ha permitido generar toda, pues cultivar todas unas líneas de investigación que están precisamente vinculadas con este tema que hoy les voy a compartir. Entonces, voy a comenzar comentando que pues iré como en este orden, ¿no? De los temas de conversación. Primero, pues voy a hablar de los enfoques desde los que nosotros miramos, tratando de encuadrar un poco, pues, cómo entendemos al ser humano y su funcionamiento. Voy a tratar de ir explicando, pues, por qué es que nos hemos en algún momento centrado en jóvenes con experiencia de migración, que pues no ha sido una población única con la que hemos trabajado. En realidad nuestras intervenciones e investigaciones siempre son más sistémicas. Sin embargo, pues la línea de jóvenes ha sido una de las que más se han desarrollado. Les voy a hablar de pues, qué hemos hecho con estos jóvenes, lo que seguimos haciendo y lo que recomendamos hacer, ¿no? En términos un poquito pues de abonar hacia estas sugerencias que nos ha dejado precisamente la experiencia pues de tantas acciones que hemos llevado a cabo. Bueno, pues comenzaré diciéndoles que los enfoques desde los que miramos, pues son enfoques que vienen desde una epistemología desde la que yo estoy formada y que tiene que ver pues con una epistemología sistémica, ecológica, ¿no? Y bueno, en este caso nosotros retomamos mucho algunos conceptos que vienen desde Bateson, ¿no? Que vienen desde Bombert Talanfi con toda su aportación a la teoría general de sistemas y con todo lo que hizo Bateson al desarrollar pues toda la teoría que tiene que ver con pues el cómo nos comunicamos, ¿no? Y el cómo es que nosotros estamos en una constante interacción entre los sistemas. En este caso, pues vamos a retomar a Madonna y Giuliani, que son autores más contemporáneos que han precisamente pues renovado algunas de las definiciones de estos dos grandes que les acabo de mencionar hace un momento. Y ellos consideran, y nosotros digamos, nos adherimos a esa concepción de que las personas somos holones, ¿no? Y al ser holones, pues sabemos que somos un todo y a la vez somos parte de, y que estamos integrados pues de una multiplicidad de procesos de diversas naturalezas. Y pues como ahí lo dice, ¿no? Somos aspectos biológicos, psicológicos, socioculturales, ecológicos y espirituales. Creemos que entonces este funcionamiento en los seres humanos pues es dinámico, ¿no? Y es lo que permite a su vez pues que tengamos y que interactuamos tanto intra como interpersonalmente. Esto es importante entenderlo porque entonces pues nuestra mirada generalmente va a ser desde el pensamiento complejo y desde el pensamiento que se interconecta, ¿no? Por otra parte, pues utilizamos precisamente estos armazones ecológicos y de equidad social, porque nos gusta mucho pues siempre estar contextualizando a las personas, a los individuos, a los grupos, y por eso es que consideramos que pues siempre estamos en sistemas, ¿no? En estos sistemas que nos están albergando, pero que al fin y al cabo estamos co-construyendo porque estamos siendo influenciados por ellos y al mismo tiempo nos están influenciando, de tal manera que es una constante pues dinamismo el que se está presentando entre las maneras en las que estamos interactuando, el por qué interactuamos de esa manera, el cómo es que entonces nos sentimos, respondemos, etcétera. Y bueno, como les mencionaba, pues es pensar desde la complejidad y desde la interseccionalidad. Recordemos que este es un concepto, pues que ahorita, digamos que desde estas perspectivas que se posicionan precisamente desde el género, pues han visibilizado más y que tiene que ver, pues, cómo es que para entender un fenómeno necesitamos ampliar la mirada para ir intersectando diferentes variables o diferentes factores que pueden estar interviniendo. Y pues si no lo hacemos de esa manera, pues va a ser complicado movernos y entender precisamente lo más que se pueda la complejidad en la que nos podemos estar enfrentando cuando observamos a un individuo, una familia, un grupo, una comunidad. Y bueno, es importante también desde las posturas que nosotros trabajamos,
que siempre lo que estemos generando o el conocimiento que se esté de alguna manera generando, pues no solo se quede en eso, no solo se quede en construir conocimiento, sino en de qué manera podemos apoyar pues la mejora de las condiciones de vida de cualquier grupo o comunidad, ¿no? O sea, consideramos que nuestra labor como académicos, además de la generación del conocimiento, tiene que estar en la aplicación de ese conocimiento y en el poder de alguna manera estar gestando, pues, condiciones más favorables, ¿no? Eh, y por eso es que consideramos que requerimos de aproximaciones que tengan que ver con una colaboración intra e interdisciplinaria, es decir, desde la misma disciplina, que en este caso, pues, no sé, la psicología está plagada, ¿no? De múltiples visiones, perspectivas, enfoques, que al fin y al cabo, pues, juntos son más poderosos. Y lo mismo, ¿verdad? La psicología no es única, sino que ha tenido desarrollos de otras disciplinas y otras disciplinas también se desarrollan y crecen con la psicología, etcétera. Entonces, por eso es que tiene que ser interdisciplinario. Intersectorial, porque creemos que no solo la academia tiene que hacer acciones, sino que creemos que la academia tiene que trabajar conjuntamente con gobierno, con asociación civil, que tiene que trabajar de manera coordinada, ¿no? Y sobre todo, pues siempre siendo muy claros en transparentar pues nuestras filosofías y abonar hacia la política de la justicia social, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, independientemente de la disciplina desde la cual podamos en algún momento mirar, ¿no? Tenemos que sensibilizarnos ante las necesidades sociales que tenemos y sobre todo, pues, tratar de ser más justos y más equitativos en general. Bueno, esto pues obviamente teóricamente suena muy lindo, ¿no? Y es algo en lo que de alguna manera es lo deseable. Y sin embargo es muy complicado implementarlo, sobre todo pues en algunos proyectos académicos que a lo mejor muy al inicio tratábamos de implementar y ir viendo, o sea, haciendo como una revisión en retrospectiva y después mirar cómo hemos ido construyendo cada vez más esto que les mencionaba, ¿no? Esto de trabajar en colaboración, de trabajar desde la interdisciplina. Entonces, pues es complicado, ¿no? No siempre se logra porque pues sabemos que los presupuestos que a veces dan para los proyectos, las políticas laborales de cada institución, las fuerzas humanas de los que están implicados en esto, pues no siempre lo permiten. Sin embargo, creemos que estos esfuerzos siempre tienen que estar aspirando pues a eso, a tener mayor colaboración interseccional e interdisciplinaria. Y bueno, como ustedes recordarán, pues el tema de esta ponencia enfoca sobre todo lo que es la psicoeducación. Y es que nosotros, mucho de la labor que hemos desempeñado, pues digamos que ha apuntalado esta estrategia. Algunos la dimensionan como una estrategia, algunos dicen que es una técnica, ¿no? Sin embargo, nosotros sí la apuntalamos como una estrategia que contribuye al mejoramiento psicosocial, ¿no? Y para eso, pues, hay que definir o desde dónde nosotros estamos viendo la psicoeducación. Y como lo dice ahí, pues la psicoeducación en general se refiere a una serie de pasos o fases con un fin específico, pero que va encaminado al mejoramiento o a la creación de un programa educativo hacia la sociedad. Esta definición nos gusta mucho porque precisamente es lo que en las diapositivas anteriores he querido transmitirles cuando decimos que no solamente nos interesa el generar conocimiento, sino el implicarnos en el mejoramiento de esos fenómenos y contextos a los cuales nos incluimos. Pues los objetivos de la psicoeducación realmente son muy diversos. Van desde pues cambiar conocimientos, creencias, actitudes, valores no saludables, ¿no? Aumentar habilidades para toma de decisiones, todo esto que se dice ahí, modificar comportamientos, crear ambientes sanos, pero sobre todo nos gusta mucho esta última parte que dice la psicoeducación también favorece la capacidad de poder de los individuos. Es decir, también ayuda a que pues los individuos vayan tomando conciencia y vayan implicándose pues, en su mismo desarrollo, en su mismo crecimiento, tanto individual como grupal, familiar y comunitario. Como también ahí se expresa, la psicoeducación pues puede tener muchas modalidades, puede ir desde una modalidad individual, familiar, grupal y comunitaria. Y se puede llevar a cabo en muchos ámbitos, ¿no? Desde en el hogar, en lo escolar, en lo laboral,
en lo social, en lo comunitario. Entonces, desde ahí nosotros abordamos la psicoeducación, ¿no? Ya decíamos, esta serie de pasos o fases, pero que tienen un fin específico para el mejoramiento o la creación de un programa educativo. Y es un poquito lo que vamos a ir viendo en cómo lo hemos ido implementando pues a lo largo del tiempo que hemos ido desarrollando algunos proyectos y acciones. Bueno, también es importante dentro de este tema de cómo miramos, ¿no? Desde dónde miramos, es que nosotros, pues nos ha interesado el fenómeno de la migración, porque como ustedes sabrán, pues Michoacán es uno de los estados que siempre está entre los primeros a nivel nacional con índices de migración externa, ¿no? Mm, y bueno, pues es así cómo no hacer investigación mirando la migración si es algo que define, ¿no? El contexto en el cual nos encontramos. Recordemos que la migración pues es entendida como un desplazamiento, ¿no? Un desplazamiento que puede ser de un país a otro, de un estado a otro, de un municipio a otro, ¿no? Y bueno, en este caso nosotros cuando empezamos a investigar, pues que fue por ahí yo les decía de 2009 más o menos, pues dentro de las indagaciones que nosotros hacíamos, pues la migración todavía, la generación de conocimiento sobre migración estaba muy enfocada, pues sobre todo a mirar los impactos económicos y políticos en relación a la percepción o a la recepción de remesas en el país, que sabemos que pues es algo que hoy en día sigue, ¿verdad? O sea, México entraría en una crisis económica muy fuerte si no fuera pues precisamente por todas las remesas que mandan nuestros connacionales. Pero en este caso nosotros como psicólogas, como terapeutas, algunas, no todas, terapeutas familiares con estos enfoques que ya mencionábamos, sistémicos, ecológicos, pues veíamos que casi no se hablaba o se hablaba muy poco sobre los costos, ¿no? Los costos emocionales que generan la migración en las familias y en las comunidades, sobre todo en las comunidades pues con una alta tradición migratoria, que como les comento, en Michoacán pues son varias. Sin embargo, pues hemos hecho un mapeo, ¿no? Que ya necesita alguna actualización, pero por ahí del 2012 en un proyecto que les voy a platicar más adelante, pues tratamos de ir precisamente caracterizando a las comunidades de acá de Michoacán, dependiendo de su intensidad migratoria. Y bueno, pues puede haber baja intensidad, mediana intensidad, alta intensidad y muy alta intensidad, ¿no? En este caso, pues nos interesaba mucho ver los impactos o de alguna manera ir conociendo sobre los impactos que tiene la migración en las familias y en las comunidades cuando hay una muy alta tasa migratoria. Sobre todo porque pues ya sí había autores anglosajones en ese tiempo que ya hablaban de que la experiencia de migración, por supuesto que tiene impactos en las familias. De hecho, pues ya había quienes decían que era un suceso que estresa y que afecta la estructura de las familias y su dinámica, en donde pues lo que vemos es cómo los vínculos afectivos al interior de la familia pues se ven trastocados y esto pues va dando paso a que haya ciertos factores de riesgo que pueden impactar la salud física y emocional de los miembros de las familias que están viviendo esta experiencia. Esto pues ya digamos que de ahí nosotros nos basamos para irlo implementando y generando en Michoacán, donde poco había todavía estudiado sobre esto. En ese sentido, nosotros comenzamos clasificando las experiencias de migración de una manera un poquito diferente a como en la literatura se venía haciendo. En la literatura, pues en ese entonces, pues ya se hablaba de migración internacional o externa, como ya les comentaba, cuando se migra de un país a otro, la migración nacional, estatal o interna, ¿no? Cuando se migra de un estado o de un municipio a otro, la migración permanente, ¿no? Cuando pues obviamente se migra y se queda en el lugar de destino, la migración temporal, que pues a lo mejor es nada más es una ida y un regreso. La migración circular, en la que pues es posible ir y venir, ¿no? Porque pues se cuenta de alguna manera pues con la documentación para hacerlo. La migración de tránsito, que es la que ahora vemos mucho, ¿no? Desde hace unos años, con todas estas pues de alguna manera migraciones que se han suscitado de Centroamérica. Y bueno, entre ellas, pues ya se hablaba de la migración indocumentada y la migración documentada, que como les comentaba, pues es esta migración que se puede hacer
pues con todos los documentos que avalan ese desplazamiento o cuando no se tienen. Y que muy popularmente se le llama migración ilegal, ¿no? Sin embargo, pues ya se ha dicho en muchos momentos que pues migrar no es ilegal, ¿no? Todos tenemos el derecho a desplazarnos. Sin embargo, sí puede haber una migración que está siendo indocumentada, porque pues no se tienen los documentos para poder la llevar a cabo de acuerdo pues a los criterios, ¿no? Y a los, de alguna manera, a los requisitos que cada país exige. En este caso, pues nuestra migración, digamos que de antaño, pues ha sido hacia nuestro país del norte, que es en Estados Unidos, y pues ahí necesitamos dos documentos muy específicos para poder ingresar, que tiene que ver pues con tu pasaporte y tu visa, de tal manera que estos documentos pues a veces son difícilmente adquiridos por la gran cantidad de personas que deciden migrar. Y también pues porque hay una tradición al respecto, ¿no? Hay una tradición en muchas comunidades, e incluso hay comunidades que pueden ser como ritos de iniciación para reafirmar la masculinidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces nosotros empezamos clasificando las experiencias de acuerdo a la siguiente tipología, ¿no? Empezamos hablando de la migración propia o personal, que es la que regularmente en la literatura pues estaba más presente, ¿no? Aquella que es cuando uno se desplaza. Sin embargo, yo les mencionaba que la menos visibilizada o menos hablada, que menos estaba generando en ese momento conocimiento, pues era la migración de familiares directos, ¿no? Es decir, cuando migra un padre, una madre, hermanos o abuelos, pero también podría haber la migración de familiares indirectos, tíos, primos, cuñados, y la combinación de muchos de ellos, o sea, es decir, generalmente no vamos a encontrar un solo tipo de esta clasificación que realizamos sola, sino que regularmente va a estar acompañada. Es decir, yo puedo tener una migración propia, pero es porque ya tuve familiares directos, ¿no? O puedo tener una migración propia, pero también porque hay algún familiar indirecto. Pocas veces se encuentra una migración propia sin que haya algún familiar que pues primero haya migrado, ¿no? Bueno, esta clasificación nos sirvió pues para irle entrando precisamente al estudio. Yo les platico de estos costos emocionales que tiene en las familias, ¿no? Y en las comunidades pues la migración. Entonces, ¿cómo es que empezamos a enfocar a los jóvenes con experiencias de migración? Bueno, pues primero porque por ahí del 2009, ¿no? Al 2011 tuvimos la fortuna de pues contar con un presupuesto CONACYT en sector salud, que estaba destinado sobre todo a promover la salud, ¿no? De las comunidades. Entonces, en este caso, pues decidimos trabajarlo o enfocarlo a la población más cautiva que teníamos en ese momento, que pues eran los estudiantes universitarios, ustedes saben. Y empezamos a hacer un sondeo, sobre todo de todos los que van ingresando a la licenciatura en la Universidad Michoacana, haciendo un tamizaje de quiénes eran los que tenían la experiencia de migración, qué tipo de experiencia de migración y pues el porcentaje, ¿no? Y entonces encontramos que pues un muy alto porcentaje poseía experiencia de migración familiar de todos los que ingresaban a las licenciaturas acá en la Michoacana. Y bueno, fueron muchos de los objetivos, pero uno de los que, pues, digamos que fuimos enfocando, porque fue uno de los que más salió a realce, es que dentro de los instrumentos que se fueron aplicando, uno que tiene que ver con el CESDR, que es un instrumento, pues, que está validado a nivel nacional para medir precisamente el estado de salud emocional. Y veíamos que en este instrumento, pues aquellos que tenían experiencia de migración familiar directa, o sea, aquellos que tenían algún familiar, sobre todo papá, ¿no? Que en ese momento era todavía y continúa siendo, de hecho, pues la migración más característica, ¿no? De Michoacán. Mostraban de manera estadísticamente significativa mayor sintomatología depresiva y menores recursos psicológicos en comparación a los que no tenían esa experiencia, ¿no? Entonces ahí veíamos que pues esto, que reafirmábamos un poco lo que ya en la literatura se venía diciendo, pero que en Michoacán pues todavía no se tenía como esos datos de que pues la experiencia de migración sí es algo que impacta en la salud, ¿no? Y sobre todo de estos jóvenes. Luego, pues por ahí del 2010 al 2013, también tuvimos otro proyecto con ACID, con fondos mixtos, que donde de hecho se nos pidió hacer un macrodiagnóstico de todo el estado,
precisamente esto que yo les mencionaba, acerca de ir viendo pues cuáles comunidades tenían una baja, media, alta, muy alta intensidad migratoria, entre otras muchas líneas, ¿no? De hecho, pues es un macroproyecto, tenía muchas líneas de investigación. La línea que nosotros cultivamos fue la de mujeres, así se llamaba, ¿no? En ese entonces nos interesaba pues acudir a las comunidades, ¿no? A preguntarles, ahora sí, a compartir y aprender un poco de nuestras mujeres, esposas, madres, hijas y hermanas de migrantes. Y de cómo era que, o sea, qué impactos ellas veían, ¿no? Y si había esos impactos, ¿no? En su salud física y emocional asociada a la migración de sus seres queridos. También quisimos ver, pues, los sucesos que las estresaban y también analizamos un poco sobre su posición y condición de género. Fueron parte de este proyecto. Pero algo que nos llamaba la atención es que mucho de lo que les estresaba a estas mujeres, de esos sucesos estresantes, pues tenía que ver claro, con tener un esposo migrante, pero sobre todo también de sus hijos que no eran migrantes, ¿no? De sus hijos que estaban ahí en la comunidad. Ellas pues empezaban a mencionar sus experiencias, ¿no? Acerca de ser madres con estas condiciones en estas comunidades. En ese entonces pues se hizo en varias comunidades de Michoacán, fueron alrededor de unas 10 comunidades. Aquí les traigo específicamente la de Cuitzeo, Michoacán, que fue un poquito en la que más se desarrolló, digamos, como esta línea, ¿no? De mirar a los jóvenes. Y ellas hablaban y decían que pues les interesaba que pudiéramos también apoyar a sus hijos, porque desde su punto de vista, sus hijos eran señalados por la comunidad, ¿no? Como hijos no queridos, como hijos que de alguna manera habían sido abandonados por el padre que emigró. Lo cual desde su punto de vista pues provocaban que ellos que estaban como más ansiosos por migrar, ¿no? Uno pues por huir de esta situación de señalamiento comunitario, pero al mismo tiempo también con el deseo de reencontrarse con ese papá, ¿no? Entonces ellas veían que también pues su consumo de alcohol era mayor, ¿no? Sobre todo en estas situaciones y nos platicaban mucho de enfrentamientos que había en esa comunidad entre pandillas en los que sus hijos pues se veían involucrados y realmente eran enfrentamientos muy violentos, ¿no? En donde pues salían incluso a veces heridos, en donde no podían pasar a ciertas zonas porque entonces pues eran violentados y que esto pasaba mucho con sus hijos jóvenes en esta comunidad. También pues hablaban de las dificultades que tenían en la comunicación con ellos y en el establecimiento de límites. Entonces, esta era otra razón del por qué, pues, empezar a mirar a los jóvenes, ¿no? Porque sus mismas mamás lo estaban reportando, ¿no? Las mamás precisamente que son hijas, madres, hermanas y esposas de migrantes. Ahora, era interesante también ver que en ellas mismas, porque ellas también eran hijas de migrantes, había secuelas de abandono, ¿no? Ellas mencionaban que, pues, por ejemplo, ellas nunca sintieron realmente que su papá estuviera presente, ¿no? Y hay muchos, pues digamos, muchas historias, ¿no? Y muchos casos, pero digamos que el patrón era pues como un abandono afectivo. Bueno, entonces, de ahí que nosotros decidiéramos, pues, continuar haciendo actividades en estas comunidades. Y entonces, de 2015 al 2017, pues, seguimos haciendo trabajo comunitario, acompañamiento en ese sentido, comunitario, y aplicamos la misma estrategia de psicoeducación, ¿no? Que trabajamos con las mujeres. Les voy a platicar un poquito más adelante de cuál es esa estrategia, pero en general, pues, lo que hacíamos era platicar con ellas, conversar con ellas, tener actividades con ellas, permanecer en la comunidad para pues ir de alguna manera involucrándonos e ir entendiendo pues sus dinámicas y sobre todo sus necesidades, ¿no? Y ver de qué manera pues podíamos cooperar pues para mejorarlas. Entonces empezamos a trabajar con los jóvenes, empezamos a trabajar con estos hijos, ¿no? De estas mujeres. Y efectivamente, pues los jóvenes afirmaban lo que sus mamás en su momento nos dijeron, y que era que pues sí, que asociada a la migración de sus papás, sobre todo, pues sí veían que su dinámica familiar cambiaba radicalmente. Ellos sentían que los roles, o sea, que las funciones que les correspondían, pues se modificaban. Y efectivamente, pues había una mezcla de emociones ahí, pues que de alguna manera se van generando con la experiencia de migración
y cómo estos en algunos casos pues puede ir perjudicando la salud, ¿no? La salud física y la emocional. Entonces, pues veíamos este abandono afectivo muy marcado, ¿no? Veíamos sentimientos de ambivalencia respecto a querer que esté y no su papá, sobre todo, ¿no? Era como de, pues sí, nos da gusto que venga, pero ya a la semana, pues ya qué horas te vas, ¿no? Ya estamos muy incómodos, nos sentimos más controlados, nos sentimos con menos libertad o nos sentimos menos con el poder de decidir cosas, ¿no? Entonces, pues era esta ambivalencia de querer que esté, pero a la vez que no esté. Y también reportaban pues una sobrecarga y preocupaciones que ellos veían en sus mamás, ¿no? Sobre todo pues asociados a dos cosas, sobre todo muy en específico, ¿no? Como les comento, hay una diversidad, pero sobre todo hablamos un poquito como de los patrones, ¿no? Uno de esos era, pues, los chismes que se corrían en la comunidad y los rumores que había en la comunidad. Entonces, cuando las mujeres, pues, ya saben, se enteraban que, pues, el esposo ya tenía otra familia o estaba siendo infiel, etcétera, pues, obviamente las mamás, ¿no? Las esposas se alteraban y esto, desde el punto de vista de los jóvenes, repercutía en su relación con ellos, porque, por ejemplo, hacia las mujeres, pues, comentaban que las restringían más, ¿no? De que no querían que tuvieran novio o no querían dejarla salir, porque una chica decía, es que mi mamá piensa que todos los hombres son iguales y que entonces, así como mi papá, pues todos son iguales y que entonces, pues, ¿para qué me deja tener novio, no? Y contrario en los jóvenes, por ejemplo, en los jóvenes, en los jóvenes varones, lo que más bien había era una expectativa, ¿no? Como de que tú no vas a ser igual que tu papá, ¿no? Tú tienes que ser diferente. Y más si, por ejemplo, era un papá que, pues, digamos que no era tan frecuente el apoyo económico que daba, que mandaba de Estados Unidos, pues era incluso esta expectativa que se depositaba en el hijo, ¿no? De que pues tú sí vas a responder y nos vas a apoyar, ¿no? A la familia económicamente. Entonces se veía una restricción en las mujeres, ¿no? De dejarla socializar, sobre todo con el otro género, y en los varones era como la expectativa de que tú tienes que ser diferente a tu papá, ¿no? Y por otra parte, pues también veíamos y nos reportaban los jóvenes, pues dificultades para aprender y concentrarse en la escuela cuando en la familia el clima era tenso y conflictivo, asociado a la experiencia de migración, es decir, cuando discutían por teléfono los papás o cuando estaba faltando el dinero y pues estaba la presión económica, cuando a lo mejor se enteraban por la familia extensa, ¿no? De que el papá a lo mejor se hizo un reenvío, pero lo hizo a su mamá y no a su esposa, etcétera, ¿no? Hay muchas situaciones por las cuales pues se va precisamente conflictuando el núcleo familiar asociado a la experiencia de migración y entonces pues ellos decían, realmente sí, me cuesta más trabajo pues aprender y concentrarme en la escuela. También hablaban de las diferencias que percibían entre la dinámica de su familia y de las que no contaban con esa experiencia en la comunidad. Sobre todo lo centraban en los festivales, ¿no? En los bailes. Las chicas decían, pues es que la verdad yo no voy a ciertos festivales, sobre todo del Día del Papá, porque era cuando más tristes se sentían, ¿no? Cuando más abandonadas se sentían, cuando se sentían de alguna manera que pues a quién festejaban, ¿no? Y también los varones lo que nos decían más bien es que ellos lo que veían es que en su familia ellos tenían mucho más libertad que otros compañeros o otros pares que pues no tienen un familiar migrante, ¿no? Como que en ellos decían, pues yo puedo decirles a mis amigos que vengan a la casa o yo puedo salir con mis amigos, ¿no? Puedo de alguna manera irme de reventón con ellos, ¿no? Y pues no hay quien me diga nada, ¿no? Es como que sentían mayor libertad. Y bueno, pues todo esto, además, pues ya saben, abona a esta etapa del desarrollo en los que generalmente pues hay muchísimo más modificaciones en relación a la cuestión psicológica, social y sobre todo pues una mayor necesidad de pertenencia a los grupos y que puede estar siendo conflictuada pues también asociada a la experiencia de migración en la familia, ¿no? Y bueno, tenemos varias publicaciones en las que digamos, evidenciar los testimonios de estos jóvenes, pues se va mostrando cómo es que hay cierto sentimiento de abandono, sentimiento de desprotección, cómo es que sí ha afectado su salud, ¿no? Tanto física, emocional. Entonces aquí, pues nada más para ponerles un ejemplo, había una chica de 15 años que nos decía, pues, ¿cómo quieres a alguien que no ha estado contigo
o cuando le has necesitado. De tal manera, y refiriéndose a su papá, ¿no? En el sentido de que ellos decían, pues respetamos a mi papá y sabemos que es nuestro papá, pero pues quererlo, pues ¿cómo quieres a alguien, no? Y decía esto, ¿no? Había más bien las que decían, pues es que en realidad, pues yo ni lo conozco, no sé, pues si me habla y me dice, hola, ¿cómo estás? Pues yo nada más le puedo contestar bien, en realidad pues no sé mucho de él, ¿no? Entonces ahí estaba presente pues este impacto. Otra razón del por qué empezamos pues a mirar precisamente a los jóvenes es porque así como estos jóvenes de Cuitzeo, ¿no? De esta comunidad que yo les menciono, que tiene muy alta intensidad migratoria, y con todos estos impactos que yo les platico que ya nos reportaban los jóvenes y sus mamás, pues también por ahí del 2018 y 2019, pues empezaron a aplicar entrevistas semiestructuradas a estudiantes universitarios. ¿Por qué? Porque lo que veíamos era que o sea, la experiencia de inmigración solamente puede ser negativa, entonces esa era una pregunta, ¿no? Decíamos, pues no, porque también en esa comunidad de Cuitzeo había los casos que nos decían, pues sí, mi papá migró, pero pues nos llama todos los días, cuando se pone a hablar con mi mamá es como si hicieran el amor, ¿no? O sea, que en realidad, pues la experiencia de migración no necesariamente resultaba ser negativa, ¿no? Sino, pues había aspectos positivos. Entonces nos interesaba también ver, pues cómo es que la experiencia de migración también puede pues desarrollar recursos psicológicos, fortalecer recursos psicológicos, además de poderlos disminuir en su momento, ¿no? Si se dan cuenta, estoy hablando un poco de los recursos psicológicos. Un poquito más adelantito de la presentación les voy a tratar de detallar un poco a qué nos referimos con recursos psicológicos, porque es uno de los modelos que más retomamos dentro de nuestra línea de investigación. Y bueno, en este caso, otra de las razones del por qué empezar pues a mirar y trabajar y desarrollar conocimiento con estos jóvenes era por esto, ¿no? Porque en algún momento también empezamos a realizar entrevistas semiestructuradas a estudiantes universitarios, ya no solo a través de encuestas, sino ya más bien en contactos cara a cara. Y sobre todo nos centramos pues, en cómo estaban sus recursos de tipo familiar y de tipo social y sus diferentes subtipos, ¿no? Porque hay subtipos de acuerdo a este modelo. Y pues lo que veíamos es que algunos de esos recursos pues se impulsaban, ¿no? Se desarrollaban, se fortalecían y algunos pues sí se veían con esta disminución. Entonces, aquí les traigo como un pequeño resumen, por ejemplo, de los recursos familiares. Los recursos familiares, de acuerdo a este modelo, se pueden subdividir en el recurso de apoyo y unión, en el recurso de expresión y comunicación familiar y en las dificultades familiares que también pues, se le puede llamar armonía familiar, ¿no? Es decir, qué tanto perciben conflicto o dificultades en su familia, ¿no? En la expresión es qué tanto se sienten con la libertad y de alguna manera con la confianza de poder expresarse en su familia sin que sean juzgados, sin que sean recriminados. El apoyo y la unión pues tiene que ver qué tanto perciben este apoyo, ¿no? Y esta cohesión al interior de la familia. Entonces, en estos jóvenes lo que veíamos es que la unión y el apoyo se fortalecen precisamente, ellos decían, pues con las dificultades familiares. Y que se están asociando a la experiencia de migración. Entonces, por ejemplo, había chicos que tenían la experiencia propia de haber migrado, ¿no? Y que habían tenido alguna experiencia traumática en el cruce, ¿no? Un cruce realmente, pues, en donde tuvieron peligros de perder la vida, ¿no? En donde hubo violencia de por medio. Entonces, ellos nos platicaban que gracias a esta experiencia del cruce, pues, de alguna manera no tan grata, ¿no? Pero que eso, a su retorno, pues, había provocado que ellos, que la familia se uniera más y se apoyara más, ¿no? Que había como esta consideración pues, tengo vida, ¿no? Y entonces, pues, ¿para qué tener la vida si no es para unirnos y apoyarnos? También encontrábamos casos, por ejemplo, de chicos que decían, que sobre todo ustedes saben, es una de las modalidades que acontecen cuando pues migra sobre todo a la mamá, ¿no? Y que es que la crianza pues queda a cargo de los abuelos. Entonces encontrábamos chicos que decían que pues sobre todo cuando la abuela, ¿no? Enfermaba en su familia, y que es la que pues asumió la crianza, digamos, ¿no? De ellos al migrar su mamá y su papá,
o su mamá y su papá, ¿no? Es que cuando cuando la abuela enfermaba, pues esta unión y este apoyo también se fortalecía, ¿no? Se daba más fuerte. Y al mismo tiempo también encontrábamos chicos que tienen la experiencia de migración interna, es decir, que ellos se han desplazado pues para poder continuar con sus estudios y entonces pues han tenido que mudarse de un estado a otro estado o de un municipio a otro municipio y ellos decían que pues más bien este desplazamiento interno pues el hecho de tener que vivir solos, de recordar lo que es tener una familia, pues hace que incluso este apoyo y esta unión familiar crezca y aumente. Porque entonces ellos comentan que cuando van de fin de semana o cuando van en periodos vacacionales, aquellos que pueden hacerlo en fin de semana o más bien hasta los periodos vacacionales, ellos comentaban que pues ya les tenían la comida para la semana o que las mamás ya les tenían algún presente, el hermano, la hermana, ¿no? Etcétera, de tal manera que ellos sentían más apoyo e incluso más unión, ¿no? Por otra parte, en la expresión y la comunicación, pues generalmente ya sabemos que la comunicación pues es un proceso, ¿no? Y también en este caso pues es un recurso, ¿no? Desde la teoría de los recursos psicológicos. Entonces, lo que vemos que pues es un recurso mucho más dinámico que a veces pues se está desarrollando, a veces se está fortaleciendo, a veces más bien se está disminuyendo. Y es porque en general ellos mencionan que sí hay momentos en que sienten más ese respeto, en que sienten más esa libertad para comunicarse, para expresarse emocionalmente en su familia, pero sobre todo, pues también hay momentos en los que eso no se experimenta, ¿no? Y por ejemplo, ellos decían que asociado a la experiencia de migración, pues cuando se tiene, por ejemplo, un hermano que es el que asumió la proveeduría, el que de alguna manera asumió esta como representación del papá en la familia, pues incluso pues este vínculo de la comunicación y de la expresión emocional se da más, ¿no? Se da más y sobre todo se vive más en las visitas o en las llamadas cuando este hermano se comunica. Entonces, los chicos nos dicen, pues es que tienes que aprovechar esas llamadas, esas visitas, pues realmente para expresarle tu cariño, para después, de alguna manera, para saber que estamos aquí, que cualquier cosa, pues nos apoyamos, ¿no? Para decir que se le quiere, etcétera. O sea, para expresar cariño en general. Y por otra parte, ellos también comentaban, ¿no? Yo les mencionaba a los chicos que tienen una migración interna, es decir, es de estado a estado, pues lo mismo que ellos decían, que la distancia y el ya no tener una familia en la cotidianidad, pues hace que se valore y entonces cuando igual tienen esos momentos para poder convivir con esta familia, pues su expresión, su comunicación es diferente, ¿no? Tratan de comunicarse claramente, directamente, tratan de expresar precisamente el cariño, pero también en algún momento, pues cuando sienten alguna lejanía o cuando sienten algún desacuerdo, están más dispuestos a comunicarlo y sienten que la familia está más receptiva también para hacerlo. Y en cuanto a las dificultades familiares, pues como ellos mencionan, ¿no? Nunca faltan y siempre están presentes, pero desde su punto de vista, las dificultades familiares son sobre todo las que ayudan a la unión y el apoyo familiar, no tanto a la expresión y la comunicación, pero sí al apoyo y unión familiar. Entonces, esto es algo de lo que íbamos encontrando. En relación a los recursos sociales, en los recursos sociales, es que quería ver si quita esto, pero no puedo. Estos, de acuerdo a este modelo que les comento, pues se dividen en estos 4 subtipos, ¿no? Redes de apoyo, la capacidad de solicitar apoyo, la disposición para ayudar y la iniciativa para brindar ayuda. Entonces, estos jóvenes, pues los que nos comentan en general es que pues sí cuentan con redes de apoyo, pero desde su punto de vista, pues podrían crecer esas redes de apoyo porque además haciendo ya, digamos, como el balance, casi todas sus redes de apoyo son redes de apoyo más informales, es decir, son redes de apoyo que están en la familia, en los amigos, en la pareja, no así tanto pues en instituciones o profesionales. Esto también pues no solo tiene que ver con un recurso de ellos, sabemos que también tiene que ver pues con un desarrollo social, es decir, con que haya la posibilidad de que haya instituciones y programas que de alguna manera se estén acercando a estos jóvenes. Pero bueno, en general pues veíamos mucho en las redes de apoyo más de tipo informal, ¿no?
Sin embargo, pues sí salían algunos casos en los que nos hablaban de tener redes profesionales, ¿no? Ya sea el apoyo, pues, de algún psicólogo, el apoyo, pues, ellos decían, por ejemplo, que para alguna situación, pues, han tenido que acceder a algún abogado, ¿no? O acceder a algún otro tipo de profesión en los que, pues, han tenido que estar resolviendo algún problema. Sin embargo, lo que nos llamó la atención y lo que nos llamó mucho la atención es que desde su punto de vista, el acceder a una red profesional en algunos casos, pues aumentaba la expresión y la comunicación familiar, ¿no? Ellos decían, pues es que, por ejemplo, mis papás desde que acuden a terapia, realmente ha mejorado muchísimo la comunicación en mi familia, ¿no? Ahora mi papá está más receptivo, ¿no? No es tan agresivo, o mi mamá está de alguna manera más abierta a que le podamos en algún momento, pues decir lo que no nos parece, ¿no? Entonces, veíamos cómo es que esta red profesional, cuando se activa, pues sí está impactando, ¿no? En la expresión y comunicación familiar. Sobre todo redes profesionales que tienen que ver pues con el crecimiento y pues con el desarrollo humano. En este caso, pues consejeros, psicoterapeutas, ¿no? Cuando accedían a este tipo de red, había esto. En la cuestión de solicitud de apoyo, pues en general era algo que observábamos menos, ¿no? Y que ellos reportaban menos. O sea, ellos decían, pues es que en realidad uno solicita apoyo como último recurso, porque lo que menos queremos, pues es abonar a las dificultades familiares, ¿no? Es abonar a que mi mamá o mi papá se preocupe o a que mis hermanos se preocupen. De tal manera que entonces ellos decían, tratamos de resolver las cosas nosotros. El pedir ayuda ya es el último recurso. Entonces también pues en la literatura sabemos que culturalmente hablando el solicitar apoyo es algo que parece que se castiga, pues no se valora como un recurso, sino se le ve más bien como un signo de debilidad y sobre todo desde la perspectiva de género pues más marcado en los varones, ¿verdad? Los varones digamos que con toda esta cultura alrededor de las construcciones de género, pues han tenido que aprender a ser fuertes, ¿no? A no doblegarse, a ser de alguna manera los pilares, de tal manera que entonces este solicitar apoyo, pues se les da menos, ¿no? O lo utilizan como un último recurso. La disposición para ayudar, pues más bien ellos referían que ellos sí están dispuestos a ayudar, ¿no? Pero siempre y cuando pues se les solicite el apoyo. E incluso ellos se miraban como miembros de su familia a los que se les solicita apoyo, ¿no? Ellos decían, pues es que nosotros, yo por ejemplo, sí soy un gran apoyo, pues para mi mamá o para mi papá o para mis hermanos, ¿no? Porque también hay casos, ¿no? Hay casos. De hecho, tenemos un artículo muy bonito que en algún momento, donde detallamos esos casos y cómo es que la disposición para ayudar, pues también varía, ¿no? Dependiendo de esto. Sin embargo, ellos decían, estamos más dispuestos, ¿no? A ayudar cuando nos lo solicitan. Más que el siguiente recurso, que es la iniciativa para brindar ayuda. O sea, es menos probable que ellos ofrezcan la ayuda sin que se las pidan. También esto lo podemos ver como algo cultural, ¿no? Regularmente esperamos a que nos pidan el apoyo más que ir y entrometernos, ¿no? Porque algunos lo podrían connotar como una intromisión. En ese sentido, ellos comentaban y decían, pues si me piden la ayuda, yo la doy. Es más raro que yo la otorgue, pero a veces sí lo he hecho, ¿no? Entonces, digamos que de toda esta indagación que hicimos, pues hemos diagramado, ¿no? Algo que tiene que ver con que entonces dentro de los recursos sociales, pues la disposición para ayudar es la que está más presente, a diferencia de la iniciativa para brindar ayuda, porque el brindar ayuda solo se da si solicitan el apoyo, pero ya decíamos que la solicitud de apoyo es una capacidad que no la ven como recurso, ¿no? Sino que más bien es el último. De tal manera que entonces no brindan ayuda si no solicitan apoyo y por ende, pues es menos factible que aumenten o se fortalezcan las redes de apoyo, porque estamos muy acostumbrados a más que solicitar el apoyo, esperar a que nos los soliciten, ¿no? El más que ofrecer la ayuda, esperar a que nos soliciten la ayuda. De tal manera que, bueno, este era un pequeño, ¿no? A lo mejor muy primitivo modelo de recursos sociales en estos jóvenes con experiencias de migración. Bueno, entonces hasta ahí les he platicado un poquito pues desde dónde miramos, ¿no? ¿Por qué miramos esto y por qué empezamos a trabajar con jóvenes?
Y como yo les mencionaba, muchas de nuestras posturas es de que pues no nos interesa solo generar conocimiento, sino también pues contribuir al mejoramiento de vida de todas las personas y comunidades que nos abren pues su intimidad, sus corazones, en las cuales nos reciben, ¿no? Nos albergan y nos enseñan precisamente con sus experiencias y sus testimonios. Entonces nosotros pues hemos tratado de, digamos que de ayudar conforme pues abonar al fortalecimiento de los recursos psicológicos. Los recursos psicológicos, como ya vieron, pues el modelo que nosotros retomamos los divide en 6 grandes categorías. Existe, digamos, los recursos psicológicos que pueden ser de tipo cognitivo, afectivo, instrumental, social y material, y también los recursos familiares. Y en cada uno, pues se ha hecho una tipología, ¿no? Y como toda tipología, pues puede ser limitada. Sin embargo, pues los modelos siempre nos tienen que servir como una plataforma, no para que nos limiten, sino más bien para que podamos expandirlos, ¿no? Entonces, en este caso, pues nosotros hemos utilizado, digamos, esta línea para abonar a estas condiciones de vida mediante la creación de programas psicoeducativos, pero programas psicoeducativos que son construidos con las personas, ¿no? En donde no es que nosotros lleguemos con temas ya delimitados, ni con estrategias totalmente delimitadas, sino que a lo mejor empezamos con una pre-planeación, ¿no? Un pre-tema, y de ahí pues vamos de alguna manera tratando de pues que las personas se vayan incluyendo, vayan de alguna manera aportando y también responsabilizándose de sus propios procesos de cambio, tanto individuales como familiares y como comunitarios. Entonces, bueno, un poco con los jóvenes que yo les platicaba en las comunidades, cuando llevamos a cabo estos proyectos de índole más comunitaria, pues algunas cosas, digamos que los programas los fuimos estructurando de esta manera. Hicimos grupos focales, ¿no? Grupos focales en donde pues básicamente los reuníamos, ¿no? Para eso pues siempre era importante contar pues con el aviso para las autoridades, porque cuando trabajamos con las autoridades sí respondieron muy bien, e incluso ellos nos llevaban grupos, ¿no? Nos perifonearon en todas las comunidades, ¿no? Nos daban incluso acceso a instalaciones, etcétera. Ya con los jóvenes, cosa interesante, porque ahí ya sí, como hubo también un cambio de administración, al menos en esta comunidad, pues fue menos factible que eso sucediera. Sin embargo, pues siempre que hacemos trabajo comunitario es importante pues dirigirnos con las autoridades, ¿no? Aunque a lo mejor no sean mucho apoyo, pero al menos que estén enteradas que vamos a estar allí para que contemos pues con su cobijo, ¿no? En un dado caso. Sin embargo, cuando ya trabajamos con los jóvenes, pues realmente el enlace fue una egresada de la facultad que nos enlazó con la directora de la preparatoria de la comunidad y luego esta persona nos enlazó con el bachilleres de la comunidad y fue así como en algún momento también fuimos ampliando, ¿no? La posibilidad de tener contacto con estos jóvenes, porque las mujeres, con las mujeres con las que alguna vez trabajamos, pues sí, de alguna forma nos involucraron con sus hijos, pero pues eran grupos muy pequeños, ¿no? Y nos interesaba pues tener un mayor alcance. Entonces, pues hicimos estos grupos focales, pues ¿para qué? Pues para conocer sobre el fenómeno de la migración ahí en su comunidad, desde su punto de vista de los jóvenes, e identificar sus necesidades de apoyo. Entonces, a lo mejor, conforme ellos nos iban narrando algo que sucedía, ¿no? O algo que ellos observaban en su comunidad, nosotros íbamos diciendo, esto se relacionará con, no sé, ¿no? Por ejemplo, con querer aprender a lo mejor a poner límites, o esto se relacionará con aprender a conocer tu cuerpo, de tal manera que nos permitiera pues ir delimitando temas con los cuales ir entrándole pues a algo muchísimo más, digamos, estructurados desde la psicoeducación. Entonces también no solo hicimos grupos focales, sino también hicimos entrevistas a profundidad, ¿no? Sobre todo con aquellas personas que veíamos pues tenían digamos, características que también necesitábamos más, ¿no? O sea, chicos que de alguna manera tuvieran, decíamos, un familiar migrante, ¿no? Sobre todo directo, que tuvieran la experiencia de haber migrado. Y fue así como estuvimos trabajando. De ahí también empezamos, pues hicimos charlas, conferencias que en algún momento yo les decía, llegamos a lo mejor con un tema pretexto, pero posteriormente vamos tratando de ir delimitando los temas con ellos. Entonces, en este caso, con esta comunidad que
les mencionaba de los jóvenes en Cuitzeo, pues primero llegamos hablando de los impactos de la migración en la familia, ¿no? Y era un pretexto pues para ir precisamente también abriendo la posibilidad de que ellos nos fueran compartiendo, ¿no? Si ellos veían impactos, de qué tipo, en qué áreas, ¿no? Etcétera. Entonces también se trabajaron temas como los límites son para romperse y que tenía que ver pues un poco pues con esta cuestión de pues por qué existen los límites, ¿no? Qué es lo que permiten los límites, los tipos de límites y reconociendo pues aquellos que de alguna manera se van manifestando en nuestra vida, nosotros vamos estableciendo, etcétera. Hablábamos de la convivencia en la familia y que implica pues hablar de los tipos de familias, que implica hablar pues de la estructura de la familia, ¿no? Que implica hablar también, por ejemplo, de la comunicación en la familia, etcétera. También un tema que nos demandaban mucho pues es hablar de las adicciones y es porque pues sabemos que es un problema que está presente y siempre, bueno, todavía hoy en día sigue presente, ¿verdad? Entonces pues a veces les ponemos a las charlas pues títulos que sean atractivos, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, pues cuando la vida se pone loca y pues hablábamos precisamente de pues qué son las adicciones, cómo es, cuándo es cuando se puede hablar de una adicción, las adicciones a drogas, las adicciones a sustancias, las adicciones más, pues la más legitimizada socialmente, las repercusiones que esos tienen nuestro, tanto física como mental y socialmente. Hablamos de temas como planeando mi vida, ¿no? En términos de proyectarse en su futuro, ¿no? De ver opciones, de poder ser y hacer en la vida, ¿no? Ahora sí que con las mismas posibilidades y limitaciones que existen en la misma comunidad, pero como al empezarlo a hablar en grupo y al empezar pues a ver otras posibilidades, va ampliando precisamente la posibilidad de acción. Hablamos de la sexualidad, porque ellos también pues les interesaba tocar temas de sexualidad, ¿no? Y pues era abordar la sexualidad, pues no solamente desde la parte de la cuestión orgánica, biológica, la anticoncepción, sino era abordar la sexualidad, pues ahora como lo dicen, ¿no? Una sexualidad integral que implica pues cómo nos relacionamos con los otros, qué tanto mantenemos relaciones sanas, ¿no? Que de alguna manera nos permiten el crecimiento, nos permite el autoconocimiento, qué tanto me conozco yo también, pues, y para poder conocer a un otro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues trabajamos todos esos temas. Creo que ya se trabó mi presentación. Bueno, también llevamos a cabo talleres, ¿no? Y los talleres, pues, también fueron de diversos temas, pero vuelvo a comentar, estos temas generalmente siempre son acordados en este caso con los jóvenes, ¿no? Entonces, tocamos cuestiones de psicocorporalidad, porque pues ellos estaban muy preocupados por su cuerpo, algunas chicas muy preocupadas que porque pues eran feas o estaban gordas, ¿no? Que tiene que ver un poquito con imagen corporal, pero nosotros lo llevamos más a reconocer sobre todo las señales de su cuerpo y cómo estas señales de su cuerpo pues pueden estar asociadas a cuestiones emocionales que están viviendo, ¿no? Al interior de su familia, cómo reconocerlas y cómo entonces empezar pues a hacer algo en ese sentido. También les interesaba mucho algunos temas que tienen que ver con las construcciones de género. Es importante que yo les comente que todas nuestras acciones siempre llevan o están permeadas por una construcción de género, ¿no? Siempre es importante que no perdamos de vista que hay en esta concepción que yo les mencionaba del ser humano y de los contextos en los que está el ser humano, pues no podemos descuidar que estamos en un sistema, ya sabemos, ¿no? Patriarcal, heteronormativo, androcéntrico, colonial, ¿no? Con todas estas cuestiones que es importante pues tener en cuenta y de alguna manera a cuidar para no seguir legitimizando, ¿no? Legitimando, para no seguir de alguna manera invisibilizando aspectos, procesos, ¿no? Que cuando vamos a las comunidades pues podemos de alguna manera pues llevar con nosotros. En este caso fue un pequeño tallercito en donde a ellos les interesaba y decían, es que ¿por qué dicen que los hombres y las mujeres somos iguales? Pues si no somos iguales, ¿no? O sea, los chicos decían eso. Entonces es un poquito empezar a hablar y de construir esas concepciones que tenemos, ¿no? Acerca precisamente pues del género en esta cuestión. También se habló de cómo manejar mis emociones, ¿no? Es un poco esta cuestión de la regulación del enojo, de la tristeza, sobre todo, que fueron las emociones que más apuntalamos en ese momento, porque eran un poco las que más demandaban.
Y también hicimos apoyo psicológico personalizado en las comunidades, ¿no? Generalmente es un apoyo en el que, pues dependiendo de cada caso y dependiendo de si también lo solicitan, pues vamos teniendo un espacio personal con ellos que implica un proceso precisamente de acompañamiento psicológico. Generalmente, pues, los acompañamientos son breves, ¿no? En este caso, con estos jóvenes, pues, duraban alrededor de 6 meses, en los que, pues, había precisamente la visita a a la comunidad, se programaban de alguna manera las citas de apoyo psicológico con estos jóvenes. Y bueno, los modelos que regían en ese entonces, pues este quehacer psicológico, de apoyo psicológico, pues era la terapia breve centrada en soluciones, que es un enfoque derivado de los enfoques sistémicos, es un enfoque que de alguna manera se centra en desproblematizar, ¿no? En ver lo que estamos haciendo bien, porque no todo lo que hacemos está mal, sino más bien es que minimizamos lo que hacemos bien. Entonces tratamos de ir desproblematizando desde ir centrando la mirada en lo que hacemos bien, ¿no? Y también los modelos de terapia breve cognitiva, que más bien es un modelo que pues lo que busca es que podamos, dentro de todo, digamos, el cuestionamiento que se va haciendo durante el proceso, pues que vayamos identificando las creencias, así se llaman, ¿no? Las creencias nucleares que existen y mantienen los problemas, de tal manera que las podamos cuestionar y podamos hacer algo diferente o posicionarnos de manera diferente para actuar pues en pro de nuestro bienestar. Entonces, también llevamos a cabo apoyo psicológico personalizado y sobre todo, muy importante siempre en cualquier programa de tipo psicoeducativo o yo diría cualquier programa de índole interventivo, ¿no? Como le quieran llamar, tiene que haber un seguimiento, ¿no? Y en este caso, pues siempre hacemos seguimientos a 6 meses, de tal manera que hay que regresar a la comunidad, evaluar los cambios, ver cuáles se han mantenido, cuáles han desaparecido, incluso pues cuáles nuevos se han generado y ver si estos en algún momento se pueden asociar y de qué manera se pueden asociar al programa implementado. Y bueno, y esto es lo que en algún momento pues hemos hecho con ellos, ¿no? ¿Qué es lo que continuamos haciendo con estos jóvenes? Bueno, pues ahora nos hemos interesado más por abonar más a este paradigma y a este movimiento desde nuestra disciplina, que es la psicología, de mirar una psicología más positiva, ¿no? Más positiva ¿en qué sentido? En mirar más que las carencias, más que los déficits, más que las enfermedades, más que las patologías, ¿no? Es mirar lo que pues hace que las personas funcionemos y que es un poco de donde nace precisamente el modelo de recursos psicológicos que nosotros trabajamos. Es tratar de ir desarrollando conocimiento sobre aquellos aspectos que pues dan y brindan bienestar a los seres humanos, de tal manera que entonces empezamos a decir, pues vamos a empezar a generar conocimiento sobre la felicidad, ¿no? Y cómo es que esta felicidad está asociada con los recursos familiares y sociales. Si está asociada, no está asociada, y entonces pues empezamos a hacer eso, ¿no? Empezamos a correr proyectos que sobre todo son derivados de otros macroproyectos, porque como yo les mencionaba, aquí trabajamos mucho en lo colectivo, entonces se gestan macroproyectos que incluso esto no es ni siquiera solo de la Universidad Michoacana, sino es un macroproyecto que se hizo con una red a la que pertenecemos, que es CUMEX, en la Cátedra de Psicología, en la que en conjunto con otros muchos investigadores de otras universidades mexicanas, pues se planteó un proyecto grandotote en donde pudiéramos indagar sobre los factores de riesgo y protección de los jóvenes universitarios. Y de ahí, ¿no? Participaron 15 universidades, tuvimos una muestra de 4,284 personas, ¿no? Bueno, jóvenes. Y de ahí quisimos desligar otro proyecto más pequeño que tuviera que ver sobre felicidad, recursos psicológicos y la experiencia de migración. Y además, esto lo acompañamos, pues, digamos, como de un componente más cualitativo, en donde hacíamos entrevistas semiestructuradas a jóvenes de 18 a 22 años. ¿Para qué? Pues para profundizar en la información que a nivel cuantitativo podríamos estar obteniendo. Es importante que yo les comente que trabajamos un poco así, ¿no? Dentro de los cuerpos, bueno, de este cuerpo académico al que yo pertenezco, pues todos tenemos posturas y todos tenemos paradigmas. Hay quienes a lo mejor tenemos una impronta un poquito más cualitativa, pero también hay quienes tienen una impronta más cuantitativa y hemos estado cada vez evolucionando más, pues hasta hacia cómo podemos integrarlos y cómo podemos entonces trabajar desde métodos mixtos, ¿no? Que no descuiden, por supuesto, pues la epistemología, ¿no? Desde la cual lo vamos abordando.
Entonces, en este caso, pues fuimos entrevistando a estos jóvenes, sobre todo de ver qué tanto la felicidad pues puede estar asociada a los recursos psicológicos y a la experiencia de migración. Y pues encontramos que sí está asociada y que está fuertemente asociada, porque dentro de los factores que ellos reportan, pues les provocan felicidad, pues generalmente tienen que ver con cuestiones de recursos familiares y recursos sociales. Y bueno, también estos encuentros cara a cara, pues nos fueron permitiendo lo que ya les mencionaba que desde que trabajamos en comunidades también nos gusta hacer y que es ir recogiendo pues sus opiniones, ¿no? Sus comentarios, sus vivencias, para ir definiendo temas con los cuales pues poder ir delimitando acciones que en este caso fueran abonando hacia la felicidad, que era la variable que estábamos en este momento retomando o el tema que estábamos retomando y que en algún momento pues queríamos que fuera, que se pudiera llevar a cabo mediante talleres sobre lo mismo, ¿no? Sobre una lógica psicoeducativa. De tal manera que entonces se creó un programa que se denomina así, ¿no? Programa de fortalecimiento de recursos para abonar a la felicidad, que en su momento pues tenía toda la proyección para ser aplicado de manera presencial, pero como ustedes saben, pues se vino la pandemia pues modificó todo y entonces este programa pues tuvimos que adaptarlo a una modalidad virtual, ¿no? Y pues sobre todo pues con todo lo que eso implicaba, ¿no? Transformar todas las dinámicas, transformar todas las, pues incluso las estrategias que en algún momento habíamos contemplado pues a manera virtual. Y vuelvo a comentar, como todo programa, pues siempre sufre sus modificaciones ya conforme se está implementando. Entonces, pues la idea era tener al menos 10 sesiones con los temas que habíamos delimitado en esos encuentros que les había comentado con estos jóvenes y poder trabajar pues con ellos, ¿no? Eran jóvenes que les comento, pues tienen varias experiencias con la migración, ¿no? Pueden tener experiencia propia, tanto interna como externa, y pueden tener también familiares directos como padre, madre o hermanos, ¿no? Y sobre todo, pues que quisieran participar. Y también estas 10 sesiones, pues es la misma lógica, ¿no? Es una lógica en la cual se va delimitando un tema, se van proponiendo algunas acciones y algunas dinámicas con las cuales ir trabajando y pues se van probando y se van de alguna manera pues también modificando conforme a la marcha. Entonces, pues son 10 sesiones que ya se han implementado, de hecho se implementaron en tres grupos que se conformaron. La primera sesión que generalmente siempre es de presentación, de integración de encuadre, en donde pues como sabemos mucho de lo que queremos pues es una integración grupal jugando, de tal manera que pues se conozcan, que se pierda de alguna manera así como dicen el hielo, ¿no? Se rompa el hielo, que de alguna manera se integren como grupo, en donde pues hay que delimitar las reglas para pues, para un funcionamiento armónico del grupo, en donde se aclaran expectativas y sobre todo comenzamos platicando o abriendo el tema de los impactos que tiene la experiencia de migración propia y familiar. Y es muy importante que al arrancar el programa, pues siempre se tenga un consentimiento informado, ¿no? En el que se van hablando acerca de los alcances, ¿no? Los posibles riesgos, los acuerdos y los compromisos a los que se comprometen a ser participantes y nosotros, pues en este caso, como facilitadores y que se esté firmando ese consentimiento informado. La segunda sesión, pues el tema que se abordó fueron los de fortalecimiento de lazos afectivos a la distancia. Nos interesaba mucho, así como los jóvenes nos dijeron, que pues de alguna manera se trabajara en cómo ir pues creando lazos afectivos pues cada vez más fuertes, ¿no? Menos distantes, como se provocan cuando pues hay algún miembro que migra, que puede ser papá, que puede ser mamá, cómo irlos de alguna manera identificando y cómo ir modificándolos dentro de su núcleo familiar, ¿no? La promoción de valores en la convivencia social. A ellos les importaba mucho que se hablara de valores, porque era un tema que desde su punto de vista era pues importante abordar, porque pues los valores pues, son esas cosas que pueden ser muy relativas dependiendo de cada contexto, ¿no? Pero sin embargo no podemos negar su función para la convivencia social y entonces pues era importante que se retomaran, que se reconocieran la manera en cómo ellos los han asumido y si hubiera algunas nuevas formas de incorporar
comunicarlos y transmitirlos, ¿no? En ese sentido. Hablamos de comunicación familiar afectiva y efectiva. Hablamos de lo que es la comunicación, ¿no? De los componentes de la comunicación, hablamos de los axiomas de la comunicación desde el paradigma de la comunicación, la interacción humana, hablamos de las maneras en cómo ellos se expresan, ¿no? Sobre todo afectivamente hablando, y de tal manera que pues se vayan encontrando formas diferentes si es necesario, ¿no? Y se vayan haciendo pues esas pequeñas modificaciones. Hablamos de la regulación de emociones y en este caso pues ya no solo nos interesaba hablar como en su momento de la tristeza y del enojo, sino también de estas emociones de abandono, de desprotección, ¿no? Emociones que estaban presentes y que veíamos presentes en los jóvenes que tienen experiencias de migración, pero que en este momento pues sí se pudieron ir apuntalando. Por supuesto que hay quienes sí sienten abandono y desprotección y hay quienes no lo sienten y ya en grupo es bien rico ir viendo pues qué pasa con aquellos que la sienten y qué pasa diferente con aquellos que no la sienten, ¿no? Hubo sesiones de autoestima, autoconfianza y autonomía, ¿no? En donde pues es importante hablar de qué es esto de la autoestima, ¿no? Cómo se va conformando, si es algo que de alguna manera ya es inamovible, ¿no? ¿Qué entendemos por autoconfianza y cómo podemos desarrollarla más? Y sobre todo, pues, ¿qué entendemos por autonomía y cómo podemos favorecerla, ¿no? Hablamos de adicciones psicológicas. Aquí, en este caso, les interesaba más que las adicciones, pues, obviamente a drogas y a sustancias, hablar de las adicciones psicológicas, ¿no? De esas adicciones que son menos visibles. La adicción, pues, al juego, la adicción a los videojuegos, la adicción a las redes sociales, la adicción al azúcar, por ejemplo, ¿no? La adicción al sexo, etcétera, ¿no? De tal manera que pudiéramos hablar de cómo podemos entender las adicciones, de qué tanto ellas en algún momento han podido desarrollar una adicción y cómo podemos ir buscando alternativas pues, para llevar una vida libre de adicciones. Hablamos de redes de apoyo y de solicitud de apoyo y sobre todo aquí era como un poco de construir esta idea, ¿no? De que solicitar apoyo pues es un signo de debilidad, por ejemplo, en los varones, ¿no? El poder ir como abonando hacia que se reconozca cómo es que la solicitud de apoyo, pues antes de solicitarla es necesario reconocer la naturaleza de las situaciones y el tipo de apoyo que se requiere. Entonces, de tal manera de poder ahondar en estos temas. Y también nos llamó la atención que salieron temas que les interesaba, que tenía que ver con educación financiera y autoempleo. Y bueno, aquí era importante que habláramos, que tampoco, pues ya después en el contexto de la pandemia, pues a lo mejor ya no es tan, digamos, como tan extraño que lo hubieran en su momento solicitado, porque estos temas no se solicitaron en la pandemia, ¿no? Eso fue antes de la pandemia. Yo les mencionaba ya con la pandemia, pues se tuvo que hacer algunas modificaciones. Sin embargo, el tema de educación financiera y el autoempleo, pues es un tema que generalmente pues no trabajamos desde la psicología o es poquito lo que se trabaja, ¿no? Sí hay líneas que se trabajan desde acá, pero pues para eso tuvimos que buscar precisamente el apoyo de otros, ¿no? En términos de, pues hablar de cómo, de las formas de llevar la economía, de identificar cómo podemos mejorarla, de la educación financiera en general, ¿no? De lo que sabemos de métodos de ahorro e inversión. Entonces, todo eso también se fue trabajando en el programa. Se hizo pues una sesión de cierre, ¿no? En que es importante pues reflexionar sobre los conocimientos y experiencias que se comparten y pues identificar esos aprendizajes y esos beneficios que se ha tenido en el programa y la sesión de seguimiento, que en este caso se hizo ya no a 6 meses, sino a 3 meses, de tal manera de ver pues estos cambios que se han suscitado y si pues se han dado otros y sobre todo seguir reflexionando sobre los beneficios que tuvo su participación en el programa. Y es pues agradecer su disposición para participar, ¿no? Y sobre todo siempre haciendo mención y reconocimiento de su esfuerzo, ¿no? Y de haber permanecido en este programa, porque era un programa muy largo, a 10 sesiones. Bueno, como yo les comentaba, pues fueron 3 grupos los que se armaron, 3 grupos porque pues era virtual, pero además pues era difícil empatar horarios, de tal manera que entonces tuvieron que abrir varios horarios y por ello varios grupos, ¿no?
Generalmente siempre acompañamos las acciones pues de apoyos visuales, ¿no? Y más cuando estamos en esta cuestión virtual, de tal manera que pues muchas de las dinámicas que a veces hacemos de forma presencial, pues tenemos que tener un referente tecnológico como para poderlo llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, estos acuerdos de armonía que se muestran en este primer recuadro del lado izquierdo, generalmente cuando estamos en lo presencial se hacen en rotafolios, ¿no? Y cada equipo escribe y luego ese rotafolio se integra y queda pegado, por ejemplo, en el salón o en el espacio en el que se esté llevando a cabo el taller. En este caso, pues eso no era posible, entonces pues se tenían que acceder a otro tipo de cuestiones. Y así se tuvieron que ir modificando muchas dinámicas, muchas estrategias, ¿no? Para poderlas ir llevando a nivel virtual. Aquí están un poquito de estas imágenes. Y bueno, ya para ir terminando, no sé cómo vamos de tiempo, no sé si todavía tengamos tiempo de esto o ya hacemos una pausa. ¿Podríamos hacer el cierre, por favor, ir encaminando hacia el final? Perfecto. Bueno, pues es que en realidad estas recomendaciones que tengo para hacer, pues ya están dichas. En realidad solo era una recapitulación. Entonces no me voy a detener mucho, ¿no? Lo único en lo que me detendría, pues es que cuando uno va a hacer acompañamiento psicosocial desde la psicoeducación, pues es importante tener una mirada amplia, interconectada, compleja, ya les decía, de poder mirar desde interceptar variables. El que veamos que el fenómeno de la migración pues tiene diversos impactos, ¿no? Y muchos de esos son impactos socioemocionales, en donde la experiencia de migración no solo tiene consecuencias negativas, sino también hay positivas, en donde las experiencias de migración son muchas y entonces pues hay que de alguna manera tratar de abarcarlas y también viéndolas desde cómo es que esto dota de mayores recursos a las personas y a los grupos. Y pues observar que los recursos siempre hay y el chiste es identificarlos, ¿no? Porque desde estos paradigmas que nos movemos, pues el cambio es inevitable e incluso cuando decidimos no cambiar, es uno de ellos, ¿no? El no cambiar. El que es posible que hagamos y generemos conocimiento, pero que no nos impliquemos desde nuestro punto de vista, no es permisible, ¿no? Porque es un principio ético. Entonces, que cada que proyectemos algún tipo de proyecto, siempre veamos de qué manera vamos a regresar o tener una retribución. Que la mejor forma de apoyar, sobre todo cuando vamos a hacer acompañamiento psicosocial, pues es conviviendo y aprendiendo de las comunidades, ¿no? Aprendiendo de lo que ellos viven y de lo que ellos precisamente hacen. Y que bueno, que no descuidemos que la pandemia nos ha impuesto retos muy complejos, pero que la creatividad siempre sale a flote. Es decir, siempre es posible pues cambiar los rumbos, ¿no? E idear nuevas maneras de hacer las cosas, aunque ya las tengamos preestablecidas, ¿no? Y ya nada más para terminar, quisiera invitarlos a esta red. Es una red que estamos cultivando, es un colectivo multidisciplinario que está siendo integrado por diferentes actores tanto del sector público, privado y social. Y que pues bueno, básicamente nos estamos uniendo por el interés de trabajar en beneficio de la salud y la educación de las comunidades rurales inmigrantes. Este proyecto pues ha sido, digamos, impulsado por un proyecto con ACIT que tuvimos en esta convocatoria de programas nacionales y estratégicos. Y bueno, en este caso se han hecho muchas cosas, ¿no? Se está trabajando a nivel nacional a través de, yo les decía, de académicos, de cuerpos académicos, de organizaciones de la sociedad civil. Y se ha creado un sitio web, ¿no? Este sitio web, ahí está la dirección para que en su momento si gustan visitarlo, porque estamos implementando digamos, este sitio en el que pueda pues estar las acciones que llevan a cabo, que ya estamos llevando a cabo la red, pero también hay cápsulas educativas sobre diferentes temas y también hay una posibilidad, una plataforma de diagnosticar sus recursos psicológicos y dependiendo del estado de sus recursos, se dirigen a varias opciones de tratamiento, ¿no? Pueden ser desde ejercicios, talleres asincrónicos, cuentos, actividades, tutoriales, etcétera. Entonces, pues nada más invitarlos a visitarlos e invitarlos a pertenecer a esta red si en algún momento están interesados, ¿no? Porque lo que queremos, pues, es ir conjuntando cada vez mayores esfuerzos que abonen ¿a qué? Pues a esto, ¿no? De alguna manera a contribuir con las familias y las comunidades rurales, ¿no? Con experiencia de migración en cuanto a promover su salud socioemocional.
Entonces, pues básicamente eso, les agradezco mucho, disculpen, pero a veces cuando uno se suelta a hablar ya no mide el tiempo, ¿no? Pero esperemos que les haya, pues que haya sido en beneficio y pues estaría atenta a sus preguntas y a sus dudas. Muchas gracias, maestra Nidia. Vamos a pasar entonces a las preguntas y comentarios. Para quienes nos acompañan aquí en Zoom, tienen dos opciones: escribir su pregunta o su comentario en el chat y nosotros la leemos, o bien en la parte de abajo de la pantalla tienen una carita que dice reacciones, les permite levantar la mano para que podamos mantener un orden. Para quienes nos acompañan en Facebook, igualmente pueden hacer preguntas o comentarios escribiéndolas en la sección de comentarios de este video que están viendo. Y mientras ustedes se animan a hacer alguna pregunta, les queremos extender una invitación a nuestra última conferencia del ciclo que se realizará el próximo miércoles 26 de enero, titulada Las ventajas de incorporar el estudio de la historia de la psicología en México en los currículums de las licenciaturas en psicología, que será impartida por el doctor Iván Rodríguez Preciado. Entonces vamos a dar unos minutitos, unos segunditos para ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Tengo una pregunta desde Facebook. Nos dicen, ¿qué tan común es que ya haya abuelos migrantes? Creo que se refiere a más bien descendientes de abuelos migrantes. Pues en realidad es muy común, ¿no? Bueno, aquí al menos en Michoacán, en lo que nosotros hemos observado, generalmente pues los abuelos son la primera generación que migra, ¿no? Y generalmente son seguidos pues por los hijos y por los hijos de esos hijos, ¿no? No sé si a eso se refieren. Y sí, sigue siendo pues muy común, ¿no? Sobre todo en los estados que tienen alta tradición migratoria, que en este caso Michoacán es uno de ellos, pero pues también Jalisco es uno de ellos, Zacatecas es uno de ellos, ¿no? Actualmente también lo que estamos viviendo mucho en Michoacán y que pues es un tema que no es agradable, ¿no? Comentar, pues ustedes saben, es la migración forzada, ¿no? En este caso, pues por ciertas comunidades en las que hay totalmente un poderío de grupos criminales, entonces la gente sale huyendo y está saliendo huyendo pues hacia nuestras fronteras, que generalmente es Mexicali, ¿no? Escribe Frida. Además de las entrevistas, ¿qué otros recursos utilizó para obtener datos de investigación? Pues utilizamos varios instrumentos y también utilizamos entrevistas, grupos focales, utilizamos narrativas, pero entre los instrumentos que utilizamos, pues está un instrumento que es el de recursos psicológicos, está el instrumento del CSDR que les comentaba, ¿no? De estado emocional. Utilizamos otro instrumento que se llama ERI, que es, evalúa las relaciones al interior de la familia. Utilizamos instrumentos de ansiedad, de depresión, utilizamos instrumentos de redes de apoyo, ¿no? Hay muchos, ¿no? En ese sentido. Dentro de hemos utilizado fotobiografías, por ejemplo, ¿no? Es una técnica que también hemos utilizado bastante, pero realmente la que nosotros más hemos, digamos, explotado, pues tiene que ver con grupos focales y entrevistas a profundidad. Tenemos otra pregunta de Facebook. ¿Qué tan diferente es la migración en Michoacán a la que se da en el sur del país? Pues sí es muy diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, acá en Michoacán yo les comentaba que en general en las comunidades los que migran pues son varones, ¿no? Que hay comunidades en las que pues el motivo mayor por migrar, como siempre, pues es la cuestión económica, la falta de empleo o empleos con remunerados no adecuadamente, ¿no? No es un empleo digno, como diríamos. Pero también encontramos comunidades en las que, al ser una tradición, yo les comentaba, hay ya como ciertos rituales de iniciación, ¿no? Entre los chicos se da mucho esto de que si no migras, pues no demuestras que eres hombre, por ejemplo, ¿no? Algunos incluso hay un ritual de que si no migras y regresas con tu troca o con un carro, pues tampoco eres hombre, ¿no? Se vive de esa manera.
Otra de las características diferentes es que acá en Michoacán la migración, pues yo les comentaba, ha tenido pausas, ¿no? Pero es una migración forzada, ¿no? Pues, por todas las condiciones de vida en las que algunas comunidades están, sobre todo cuando ya hay la presencia de grupos delictivos en donde simplemente tienen cautiva a la comunidad. Entonces está haciendo una migración forzada muy fuerte. Y es diferente a la del sur, porque al estar aquí, digamos, o sea, es una migración más por tradición, porque en general podríamos migrar a otros países, ¿no? Pero generalmente donde se migra, pues es al norte. Pregunta Luis, ¿qué tanto influye el narcotráfico en la región michoacanense en torno a la migración de los nacidos ahí hacia Estados Unidos? ¿Es mayor dicha incidencia en las comunidades netamente indígenas michoacanas? Pues anteriormente sí lo era. Yo creo que ahora se han ido expandiendo. O sea, tenemos comunidades que no tienen de alguna manera la ascendencia originaria y sin embargo vemos la presencia de grupos criminales, ¿no? Generalmente aquí en Michoacán, digamos que uno de los motivos más grandes no es tanto la ascendencia originaria o indígena, sino tiene que ver con la posibilidad de que esa comunidad esté bien conectada con otras comunidades y que tenga suelos fértiles para poder producir, ¿no? Y eso pasa mucho, o sea, aquí hay comunidades que se caracterizan pues por tener de alguna manera dentro de su modo vivendi pues toda la parte de la agricultura y que entonces tienen tierras muy fértiles, ¿no? Y además tienen una biodiversidad importante y entonces ahí es donde se están asentando grupos criminales más que por ser de origen indígena. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Mientras ustedes se animan a hacer preguntas, les recuerdo la invitación para la siguiente semana, nuestra última conferencia del ciclo, que se titula Las ventajas de incorporar el estudio de la historia de la psicología en México en los currículums de las licenciaturas en psicología, impartida por el doctor Iván Rodríguez Preciado. ¿Alguna pregunta o algún comentario más? Pues parece ser que ya no tenemos ninguna pregunta ni ningún comentario. Nuevamente queremos agradecerle, maestra Nidia, por acompañarnos el día de hoy. Pero antes de irnos, quiero invitar a quienes nos están acompañando aquí en Zoom que prendan un momentito sus cámaras para poder tomar una foto de esta conferencia. Muchas gracias, Nidia, por tu conferencia, por guiarnos por este, no solo camino de los migrantes como tal, sino justamente de la migración en el sentido emocional, de aprendizajes, de socialización, de redes de trabajo, de vida. Entonces, creo que ha sido una conferencia que no solo nos mostró, pues, por dónde se van, sino más bien es dónde estamos nosotros. Finalmente, pues, en algún punto nos comentaba alguna ocasión otra conferencista, la doctora Leticia Calderón, justamente la migración somos todos. Todos en algún momento hemos tenido ese punto, no necesariamente nosotros en particular, pero si le rascamos un poquito, padres, abuelos, tíos, y por ejemplo me acordé de esto, mi padre era de Michoacán, entonces esta parte de la laguna de Cuitzeo pues nos platicaba mucho, entonces cosas así que todos tenemos en nuestras historias y que nos van formando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Tinoco. Y lo interesante de esto es que lo que nosotros nos hemos enfrentado es que no son visibles los impactos de la migración en la cuestión socioemocional, hasta que se empiezan a platicar de eso, ¿no? Hasta que se empieza a platicar de la experiencia y de qué familiar tuviste y de qué entonces en ese tiempo que pasó y cómo fue que entonces se derivó en esto. O sea, es interesante porque vamos viendo cómo está invisibilizado. Exactamente, entonces, pero qué bueno que lo podamos hablar y sobre todo académicamente que nos vayas guiando. Te agradecemos mucho y va una foto, por favor, chicos, a ver, vamos todos. Gracias a
quienes acompañaron. Listo. Ah, Stephanie, faltó, ahí va. Creo que ya quedó. Se tarda en sonar esto, pero ya quedó. Entonces, nuevamente un abrazo para todos, para todas. Y nos vemos la próxima semana, la última conferencia, la última y nos vamos, como dicen por ahí. Pues los mejores deseos para eso. Cualquier cosa, pues ahí estamos y visiten nuestro sitio web, traten de involucrarse si en algún momento están interesados. Muchas gracias. Saludos a toda la comunidad, por favor. A la querida doctora Ana María Méndez también. Nos vemos pronto por allá. Muchas gracias. Hasta luego. Bonita tarde. Hasta luego. Bonita tarde a todos y todas.